Artlist.io. Music licensing reimagined. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Expreso Cultural, Análisis y Crítica y me da mucho gusto una vez más estar después de mucho tiempo en este lugar tan especial. Digo porque quise venir, entre otras cosas, porque precisamente hace 10 años, más o menos, fue una de las primeras salidas que tuvimos como Expreso Cultural, aquí precisamente, Sí. allá en el lobby que está de aquel lado. Del edificio A. Así es, donde todavía no había tantas restricciones, nada más entrábamos con la pura credencial y con la fe de Dios, ¿no? Sí. Maestro, qué agradable es encontrarnos después de mucho tiempo. Sabemos, ahorita por lo que escuché, todas sus peripecias que ha pasado y pues es parte de la historia de cada uno, ¿no? De nosotros, ¿no? O sea, tener estos altibajos, estos enfrentamientos, estos ceses, estos caminares que de pronto uno no escoge, sino que simplemente se van dando. ¿Cómo podemos referirnos, maestro? No le gusta que le digamos chef, no le gusta que le digamos escritor, no le gusta que le digamos artista plástico. ¿Cómo le gusta entonces? Siempre lo he dicho, ¿no? Por mi nombre, Julio Huertas, simplemente, ¿no? Porque yo creo que lo que te define no es lo que tú hagas, ¿no? Sino a fin de cuentas pues es la persona, ¿no? Sí, yo por más que siempre le pregunté, por ejemplo el caso ahorita tenemos aquí a Cienfuegos, ¿no? Oye, pero es que no te llamas Cienfuegos, no es que así me llamo. Entonces cuando descubro su nombre, le digo, ¿por qué no quieres que te llame por tu nombre, no? No sé, la gente me llama así. Nada más que el mismo destino o la misma trayectoria haces que vuelvas y que tengas que decir tu nombre por fuerza, ¿no? Y él lo ha tenido que utilizar por fuerza porque ha tenido que viajar y no puede viajar con el seudónimo de Cienfuegos. Entonces creo que el nombre es importante, no lo que haga la persona, que se dedique. ¿Y qué ha hecho usted, maestro? Bueno, ya escuchamos a grosso modo, pero en esta pequeña plática, ¿qué ha hecho desde esa vez que nos vimos hace un tiempo? ¿Cuál ha sido el resultado, el balance, el análisis último que ha tenido? ¿Ha valido la pena ser Julio? ¿Ha valido la pena ser quien es? ¿O de pronto hay como que ese dejo de arrepentimiento, de haber sido político? No, yo creo que no, siempre lo he dicho, si volviera a nacer, volvería a ser el mismo y volvería a querer ser lo que soy, lo que me ha tocado, ¿no? Yo creo que no me arrepiento de todo lo que he hecho, malo, bueno, o sea, con sabor, sin sabor, pero creo que todo lo he hecho con toda la firme conciencia de no hacer daño, ¿no? Y bueno, las cosas a veces no te resultan bien, a veces no te resultan tan mal, pero creo que el hecho de hacer las cosas, pues ahí está el antecedente, no me arrepiento de nada, ¿no? El Centro de Información y Documentación, hacemos este tipo de actividades, presentación del libro. El día de hoy tenemos al maestro Julio Huertas Huesca, que está aquí con nosotros. Él es docente de aquí del Tecnológico, es profesor del taller de pintura y profesor en la carrera de animación digital, efectos visuales y la licenciatura en gastronomía. ¿Okay? El misterio de la vida no es un problema al resolver, sino una realidad de experimentar, una fact heaven. Esta es una presentación del libro que se llama Todo pasa. El maestro Alfredo Guevara nos va a hacer una pequeña semblanza del maestro Julio Huertas para que conozcamos un poco de él. Muchas gracias. Buenas chicos. Me presento, soy Alfredo Guevara. Pertenezco también al Tecnológico como tallerista de poesía.
Por eso es que hoy el profesor pues, me dio la oportunidad, perdón, es que ando un poco enfermo de la garganta, me dio la oportunidad y yo tengo el gran honor de poder estar aquí a su lado, poder presentar una pequeñísima semblanza de su trayectoria, de su gran trayectoria que él tiene como artista, como maestro, y también una pequeña presentación sobre su libro que tuve el gusto también de leer hace poquito. Y bueno, espero que, la verdad es que yo estoy un poco nervioso porque es la primera vez en mi vida que presento un libro de otra persona, y en este caso el libro del maestro, que es un gran artista y que para mí yo lo admiro mucho como profesor, como artista también y como ser humano. Y bueno, pues más que nervioso estoy ahorita, pero bueno, a ver qué tal sale. Que bueno, a ver si no ahorita me regaña por acá. Y bueno, dije, ¿cómo puedo yo presentar el libro? Nunca lo había hecho. Leí la presentación que tiene mi profesor, que en paz descanse, el maestro Eduardo Cerecedo, que hace pues esta presentación del libro del profe. La leí y dije, bueno, ¿cómo voy a hacerle yo, no? Y qué más que ofrecerle mi presentación en forma de poema al profesor. Espero no arruinarlo. Y bueno, dice algo así. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Alfredo Guevara y el día de hoy es para mí un honor poder estar sentado en la misma mesa de no solo un gran pintor, poeta, escritor, chef, artista, en toda la palabra y su extensión, lo que conlleva a tener que desnudarse a diario frente a las personas sin ningún pudor. Es difícil saber que nosotros no llevamos careta de actor, como lo dice su poema Viejo Sabio, que las manos del mundo griten para entender la virtud. Maestro, le agradezco de corazón darme la oportunidad de poder presentar su obra y además estrechar su mano y saber que ahora ya conozco al autor, pero es aún más de mi agrado saber que también conozco al ser humano. Y escribo estas líneas con nerviosismo. Nunca había presentado un libro de alguien que para mí es el punto y aparte de los artistas, al menos de los que conozco yo. Me quedó muy marcado lo de nuestra última conversación. Conocer a uno de los últimos renacentistas y poder tomarlo como inspiración. Y no hablo solo como artista, sino en la vida misma. Todo sucede en julio. Precisamente en ese mes nació su servidor. La poesía es así. Y asimismo le pido permiso para adueñarme de algunas de sus poesías, pensando que fueron hechas para mí, como vago, como un pregonador, esperando que haya sido de su agrado esta humilde presentación. Se despide de usted con la palabra vertiendo del corazón, este gran admirador. Muchas gracias. Jóvenes, muy buenas tardes. Luego, nosotros conocidos por ahí, alguno que otro. A lo mejor ustedes, la mayoría no me ubican. Disculparán, el profe no es el único nervioso y tampoco es el único que está mal de la garganta, ¿verdad? Pero creo que es el clima que fue drástico con nosotros estos días. Pero la verdad, yo me siento muy orgulloso, ¿no? Porque aquí el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán me arropó y me cobijó en un tiempo memorable en el cual yo pasaba pues por un trance muy difícil, ¿verdad? Y bueno, me sirvió de terapia venir a dar clases aquí al Tecnológico, un 2 de marzo del 2007. No soy nuevo aquí en el Tecnológico, tengo ya casi 18 años y pues me ha visto crecer aquí, me han dado la oportunidad de crecer profesionalmente. Yo llegué aquí como publicista
y llegué como tallerista. Daba yo en un principio un taller de serigrafía. El taller funcionaba, pero en ese entonces la matrícula era muy pequeña, solamente teníamos un solo edificio, dos, el A y el B, que eran los dos únicos edificios que había en la institución. Y entonces yo tenía 3 alumnos en el taller, 3 alumnos, que duré 2 semestres con 3 alumnos. Solamente tenía 4 horas de taller, y pues esto a mí me movió demasiado, y decidí cambiar mi empresa, mi negocio, decidí cerrarlo para poderme dedicar a dar clases. Empecé a dar clases y a dar el taller de pintura. Poco a poco me fueron aumentando las horas, y en determinado momento dije, bueno, ¿qué va a ser de mi vida, no? Ya realmente cerré mi taller, mi negocio seguía funcionando, pero estaba cerrado. Corría a mis empleados, o sea, mis trabajadores, mis compañeros, y dije yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Dije, pues bueno, voy a tratar de dar clases académicas. Y bueno, es bien curioso porque en la primera ocasión que dije, pues es que quiero dar clases académicas, sí, sin problema, tráenos tus documentos. Ahí fue donde ya no. ¿Por qué? Porque necesitaban lo que era el título profesional y la cédula. Resulta que cuando yo tenía la edad de ustedes y estaba estudiando en la universidad y tenía yo mi primera carrera, pues como empecé a trabajar en una agencia de publicidad, ya no me preocupé por los documentos y dije, nada, pues al carajo, ya estoy ganando muy bien, pues como para qué quiero los documentos. Y resulta de que me dicen, pues si no hay papeles no puedes dar clases. Y a mí me interesaba mucho dar clases. Y entonces el director de en ese entonces, Jorge Díaz-Ar, me dice, pues se va a abrir una carrera nueva, necesitamos matrícula, ¿por qué no te inscribes en ella para sacar el documento que necesitas y así puedes dar clases, ¿no? Y te mandamos a una de las carreras que hay. Dije, pues me parece bien. Entonces la carrera que se abrió casualmente en el 2011 fue la de gastronomía. Entonces yo dije, pues como no sé hacer de comer, me voy a meter a estudiar gastronomía. Los que están en gastronomía me pueden entender esa parte porque es un chiste, ¿no? Es un chiste local. Entonces dije, voy a aprender a cocinar. Pues la sorpresa fue bastante porque gastronomía es un mundo verdaderamente impresionante que no se puede traducir solamente en la palabra gastronomía. No solamente se refiere a cocinar. Se refiere a conocer el mundo, a conocer diferentes culturas, se refiere a conocer platillos distintos y variados de todas las regiones del mundo, de la comida exótica. Y bueno, próximamente me están dando la oportunidad, voy a tener una ponencia de gastronomía prehispánica, que es una materia que doy, gastronomía precolombina. Me gusta mucho, la especialidad con la que salí de aquí es cocina mexicana, y la verdad pues me ha dado mucho. Yo pensaba que hacerme un taco solamente era hacerme un taco, freír el bistec así nada más, echarlo y sacarlo y echarle una salsita y un taco, ¿no? Si le llamamos así camada, porque como somos coyotes, pues debe ser, ¿no? Una camada de coyotes o jauría, ¿verdad? Pero cuando dice una camada, pues son los cachorritos que andan ahí, ¿no? Entonces, esta parte interesante pues me gusta, porque aparezco con un cuento que se llama El Cuadro. Posteriormente vino otra antología y escribo porque pues, me gustó. Entonces empecé a estudiar, pero no solamente es estudiar, sino es tener las bases fundamentales. ¿Qué tanto has leído? ¿Cuánto has leído? ¿A quiénes has leído? Y resulta que dentro de nuestras aventuras que tuvimos en Francia, plasmo un cuento que se llama El Cienpedas y el Burguesito. Entonces es un pasaje muy curioso de dos artistas nestatlenses o nezahualcoyotlenses, o como diría el maestro José Francisco Conde Ortega, nezatlecas. Plasmo este libro, que es una aventura que tienen dos pintores con una nativa de origen inglés-francés. Su papá me parece que era inglés y su mamá francesa, o era al revés. Y tuvimos una aventura, pero terrible, con esta persona, fotógrafa de talla, o sea, reconocida,
pero nosotros estábamos en la parte artística de pintar y estábamos haciendo body paint en el 5º piso de un hotel, y en la parte baja, en lo que era el lobby, se estaba llevando a cabo un espectáculo circense bosnio con fuego. Entonces había lanzafuegos y había malabares con fuegos, y resulta de que la chica se echa a correr y nosotros empezamos a seguirla y empezamos a seguirla por todo el hotel. Cuando llegamos a la parte baja, ella pasa gritando desnuda: pintura México, pintura México. Y entonces todos se abren así para dejarla pasar, y entonces todos aplauden: performance mexicano, viva México, viva México. Y fue una cosa impresionante, y yo lo plasmo en un cuento, 81 textos. Entonces son los que se quedaron de 130, los cuales a mí me parecen bastante buenos. Pero otra de las cosas por las que yo no publicaba es que para hacer una publicación tienes que pagar. Y una publicación sencilla de 1000 ejemplares está de 14,000 a 25,000 pesos. Y entonces pues es difícil que alguien pueda editar su propio libro. Por eso hay concursos, por eso hay editoriales que tú mandas tus textos, y si ellos los aprueban, pues te dan un tanto por ciento de la venta de los libros, pero no te pagan, o te pagan cuando tú eres muy bueno, como los escritores que conocemos, que a ellos sí ya les pagan por el hecho de: aquí está lo que te acabo de escribir. Ustedes conocen 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que vino a escribirlo aquí en la Ciudad de México y que se quedó muchos meses sin comer, y que la señora tuvo que empeñar hasta la licuadora para poder comer, ¿no? Y que no lo tenía, y que le pasó lo mismo, que era un compendio de más de 730 páginas, y que al momento de mandarlo para que se lo editara, tuvo que reducir a la mitad porque no le alcanzaba ni para pagar el envío. Y entonces lo que conocen pues es prácticamente la mitad de lo que son 100 años de soledad. Entonces ese tipo de cosas suceden, y a mí me sucedió esta cosa extraordinaria, que Wilmer Armando Velázquez, editor de La Palabra Escrita, me pide el compendio por parte de mi maestro Sergio García Díaz, que me dice: júntatelos todos. Y dije: pa, pues dame un mes. Me dice: ¿cuál un mes? Tienes 3 días, no tienes tanto, ya tienes todos los textos. Sí, pero es que tengo que buscarlos. Como sea, 3 días. 2 días no dormí por la cuestión de, es que no solamente era ver este sí, este no, sino leerlos nuevamente y corregir, estar corrigiendo. Y había muchas cosas que ya no entraban. O sea, el desamor, cuando ustedes pasan por el desamor, después cuando viene ya la gloria, que ya están bien tranquilos, pues ya no les sabe lo mismo, ya no leen lo mismo. Y entonces tenía que quitar mucho de eso, o corregirlo, o cambiarle las palabras. Y entonces 3 días, me pasé 2 noches nada más, no dormí, pero en 3 días tuve que hacer la compilación, y eso es lo que mandé y lo que se quedó. Entonces pues yo agradezco el hecho de que estén aquí, y pues no sé, sin más preámbulos, si quieren que empiece yo a leer algunos de los textos, y ya después si tienen alguna pregunta la hacemos. Este se titula Búsqueda. Estoy cansado de buscar una pareja que lo tenga todo: ciega, coja, calva, que esté llena de vida y muera en la espera en una mecedora, tejiendo una bufanda que no me pondré en invierno, que se acueste conmigo sin tener sexo, que prepare café y lo tire por la mañana mientras leo las mismas noticias en televisión. Una mujer que lo tenga todo: pobreza, hambre, sed y manos grandes. Una mujer que lo tenga todo: celos, confianza, desconsuelo, que tenga metas sin alcanzar y que sea alguien en tierra de nadie. Gracias. Marcados, y bueno, voy a leer lo escribí todavía cuando mi madre vivía, lo leyó, y pues bueno, no me dio unas bofetadas nada más porque, pero es que pasa algo bien curioso, ¿no? Todo lo que uno escribe no es porque precisamente le sucedió a uno,
pero toda la gente cree que pues al escritor le sucede todo lo que escribe, y no es cierto, ¿no? A veces tomas fragmentos de las cosas que te platica la gente, o de los amigos, o de la amiga, del amigo, o de una conversación que escuchaste en el pecero, en el metro, en el Mexibus, y dices, el título está bueno, y de ahí se agarra uno para poder escribir. Entonces, yo siempre oía esa recomendación en el mes de mayo, la recomendación que hacen en la radio, ¿no? Festejemos a la madre en su día, si la han escuchado, ¿no? Ok, y eso me dio el hecho de escribir esto. 10 de mayo. ¿Quién inventó eso de brindar? Sentados alrededor de una mesa llena de ausencias, ni siquiera hay comida, ni vino, ni cerveza para levantar la mano. Mi madre no se ha ido, pero ya no está, espantada por la marihuana de su nieto, por tener un hijo adúltero que no va a misa y que acepta a los testigos que le citan salmos para creer en Dios, por la ausencia de los regalos, por no tener una invitación a un buen restaurante. Nuevamente en la radio, festejemos a la madre en su día. Madre, solo hay una, pero yo no tengo madre. Soy un hombre que cree en la vida nocturna, en la soledad, y que siempre encuentro compañía cuando salen los tragos, y festejo a una madre que no es la mía. ¿Recuerdas? Nunca podrás escribir un poema de amor, dijiste. Tenías razón. En ese momento no lo hubiese concebido. Las consecuencias del alcohol durante estos años de soledad, la compañía de los amigos, los talleres y el encuentro con mujeres con las que me he tenido que consolar, me han dado un par de líneas que utilizo para entender la rareza, la dificultad y lo abstracto del amor. Puede ser comprado o comparado con una pintura abstracta, son lo mismo. Y me quedo sin querer escribir de él, porque cuando me tomo la primera cerveza, empiezo a cavilar las letras, hilo como telarañas palabras, como si se tratase de un juego, y suelen venir las musas, pero me entretengo con ellas, y a la séptima cerveza dejo las notas, pongo música, esa que disfrutábamos, con la que te seducía y reíamos, y entonces canto, con esa mal voz que hasta hoy no corrijo, y que me dejo llevar por las canciones de antaño. Suena Emanuel, pobre diablo, José José, con secretos. Hasta los amantes necesitan vacaciones. Lo comentamos y reíamos de lo absurdo que sonaba, pero nada de eso se puede escribir. Sin embargo, lo recuerdo, suena ridículo y mi voz es peor, pero sigo cantando y me lleno del recuerdo absurdo que hoy confundo con cuál de las amantes sucedió cada cosa. No sé cuántas cervezas van, pero ya no importa, porque la idea principal por la cual empecé a escribir este texto la he olvidado. Destapo la siguiente cerveza, me siento en mi sillón preferido, pongo un CD más y lo disfruto. Veo las portadas, tomo un álbum, entonces leo las historias, esas que yo mismo maté algún día y que hoy solo son el vacío en una cerveza en lata, con el águila negra como si fuera el luto que se le rinde a los recuerdos. Hablemos con el artista plástico. ¿Cuáles son las cosas que nos deja como satisfechos, como realizados? Una carrera que yo tuve la oportunidad de conocer y de ir viendo unas evoluciones. Pues como artista plástico, pues, es
estado logrando lo que yo he querido, ¿no? De hecho, me han pedido ilustraciones para textos, ilustraciones para libros, portadas para libros. De hecho, yo nunca había participado en un concurso y pues ahora este año me lancé a un concurso en marzo, a un concurso para la contraportada o portada, dependiendo del lugar que pudiese obtener el ganador. Era portada o contraportada y pues era un reconocimiento con un galardón. Gané el segundo lugar, entonces creo que no me va tan mal, y es el primer concurso al cual entro. Exposiciones individuales, colectivas, ¿cómo andamos en ese sentido? Pues colectivas, ahorita podría decir que esta es una colectiva, pero no participo yo con ella porque son mis alumnos. Pero tuve una colectiva precisamente en este festival, donde se pidió solamente la pintura ganadora, pero yo había hablado con los directores de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, con Jesús Molina y con José, Ícaro, y pues me dijeron, maestro, pues adelante, porque yo hice una serie de 14 piezas, 14 ilustraciones precisamente para el evento. El evento es erótico, saca una antología erótica, y entonces toda la obra que hice son acuarelas o acrílicos en el tema erótico. Entonces, pues me dejaron y me permitieron que se pusieran todas y cada una de mis obras que yo llevé a Morelia y se expusieron. Entonces, digo, fue una colectiva, pero parecía individual, ¿no? Ahora hablemos con el chef. ¿Por qué de pronto, no sé, siento como que lo dices así, pues yo soy chef, yo no sé, o sea, Ok. a ver. Primera, siento la pena decir soy chef porque no es como tal que sea un chef. ¿Por qué? Porque no estoy en la cocina trabajando. O sea, soy profesor de la carrera de gastronomía. Y eso es muy diferente a ser chef, porque el chef tiene compromiso de estar en el restaurante, estar trabajando y estar cocinando todos y cada uno de los días a todas las horas. ¿Por qué? Porque está creando nuevos platillos, diseñando nuevos menús. Entonces, eso es. Entonces, yo no me considero chef, ¿no? Me considero profesor en la licenciatura de gastronomía. Pero pues igual, o sea, aquí pues, lo que tengo que hacer es enseñarle a los jóvenes a es cocinar, lo que iba a ¿no? decir, o sea, que entonces qué contradicción, estamos formando chef, pero no nos sentimos chef, o sea, es como si somos artistas plásticos, pero nada más de Sí, por pintar, pinto por pintar, ¿no? ¿no? Yo te enseño Sí. a hacer dibujitos y a hacer muñequitos, Pero no no me soy. digas que soy artista plástico. Yo creo que es una cuestión personal, ¿no? Sí, ¿no? Sí es una cuestión personal, digo que hago la cuenta, porque no quiero aceptar muchas veces lo que soy o lo que la gente Por dice eso, que soy, sí. y me cuesta mucho trabajo aceptarlo porque pues siento un gran compromiso, y de repente siento como que me va a quedar grande el título, ¿no? Porque conociendo a la gente o sea, que está en el medio. Pero no ha habido problemas, ¿o sí? No, nunca he O sea, tenido ningún problema. No quiero pensar que no había dicho, oye, esto sabe horrible. No. Esto está horrible. No, nunca O sea, he tenido ¿cómo problema. te pones a decir tú que sabes de cocina esto? O sea, no ha habido eso. No, Entonces, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Y sí hemos presentado platillos para eventos. Sí. En las dos feridas con Sergio García, pues la verdad, hemos presentado proyectos y hemos sacado ahí. Sí, usted me gusta con su gorro, bueno, Sí, con publicaciones. sí, de chef. Ujú. Exacto. Entonces, vale la pena. En fin. Gestor cultural. Aquí en este lugar, y me honra decirlo, hubo mucha gente que vino, invitado por usted, invitado directamente, uno de ellos, queridísimo maestro Cárdenas, no sé si todavía están por ahí sus Sí, tenemos una obra, una pieza de él. sus caballos, ¿fueron caballos? No, era un Camellos, dromedario. no, Un dromedario. así es. El camello se le llevó a su casa, pero nos Así es. dejó un dromedario. Entonces, esa parte que yo la conocí activa, esa parte donde estuvo presente en muchas exposiciones, en muchos ejercicios, cito nombres, Martín Cuaya, Isabel Mendoza, en fin, tantísima gente. Cintia Gómez. Cintia Gómez. Sí. Pues esto de la gestión, pues se me dio no porque yo hubiera querido ser gestor, ¿no? Sino porque a mí me pidieron el apoyo. Mi jefa en ese entonces, la licenciada Leticia Rosas,
estaba encargada del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, y pues me dijo, va bien, oye maestro, pues, necesito que me ayudes. Y el maestro Jorge Eleazar, pues bueno, también me dijo, oye, ayuda a Leti, porque pretendemos que se haga una exposición por lo menos cada mes en los lobbies. Nos pusimos de acuerdo, y bueno, en casi 8 años y medio logramos un promedio de 117 exposiciones continuas aquí. Se estaban abriendo ya incluso 2 espacios para poner en 2 lobbies exposiciones distintas. El maestro Jorge Eleazar siempre ha tenido una visión cultural muy importante, y eso fue lo que nos dio pues el montar tantas exposiciones, y que a mí me dio el título de gestor cultural, ¿no? Digo, y pasa lo mismo, es una cuestión personal, o sea, nunca he querido aceptar el hecho de que soy gestor, pero pues sí hago de repente la referencia y hago la gestión para los espacios y todo, e invito a la gente, y yo trato de moverme para llevarnos y ir a exponer. Ahorita estoy detenido en los proyectos, pero precisamente pues, por la falta de recursos, porque la gente que está ahorita a cargo de las cuestiones culturales, de los espacios culturales, pues no te quieren apoyar en lo más mínimo, ¿no? Quieren que tú lleves clavos, martillo y todo para que pongas tu propia exposición, y luego dicen, no, pues es que, pero no tenemos museógrafo, pero no hay quien no, pues es que no, y es que tienes que traer tu escoba para barrer, ¿no? O sea, quieren todo, ¿no? Sí. Y digo yo, pues, la verdad, eso, o sea, y te puedo citar así, ¿no? Personas y dar nombres, pero digo, no tiene caso que las nombres, porque no van a hacer nada de todos modos. Entonces, Okay. como para qué las mencionas, ¿no? No, pues más para exhibirlas, ¿no? Para Sí, que la ¿no? gente conozca No, y un además- poquito. Pero ellos mismos saben quiénes son, así que Sí, ¿para qué le ensalzarlas, ¿no? ¿para qué le damos vueltas? Ellos saben Sí, no, quiénes sí, son y exactamente. de dónde viene el regional de Nezahualcóyotl. Tema sencillo, Por alguna ya vez, me dolió. alguna vez alguien me comentó por ahí que una de las primeras entrevistas que tuvimos, ¿se acuerdan? Ajá, Dijo algo que no le gustó mucho a mucha gente. sí. Y desde ahí empezamos, creo que desde ahí empezamos mal, ¿no? Yo no me enteré hasta mucho tiempo después y dije, chin, fue sin querer, ¿no? Pero lo que se dice se sostiene. Pues sí, Bueno, claro. a final de cuentas, bien dice, por cuestiones diferentes no tuvo que salir, no las encubrí, no les puse títulos bonitos de que tuve que irme porque tuve otros compromisos, no, simplemente porque no me gustó. Sí, o sea, eso es sencillo. Cuando entro al regional, pues me enemisté con mucha gente de la cultura, porque ellos pensaron que yo tenía el control y que yo podía decidir que sí y que no. La cuestión es que realmente yo ni tenía el control ni podía decidir por mí algo que pudiese ser beneficioso. A mí cuando me dijeron, necesito poner exposiciones de jóvenes que están no, ellos no entran porque tienen que tener trayectoria. Le dije, a ver, espérame tantito. La gente que tiene trayectoria no necesita estos espacios. Necesitamos impulsar a los jóvenes, a los nuevos. Necesitan otros espacios, Necesitan ¿no? otros espacios. Me tocó batallar muchísimo, y de hecho pudimos lograr 2 exposiciones de 2 jóvenes que venían trabajando y era su primera exposición, y entonces exponer en un centro regional, eso, o sea, te da mucha, o sea, de verdad, hasta hoy conozco el tema de estas 2 personas que expusieron ahí y están trabajando incansablemente para poder lograr ser alguien, porque se les dio la oportunidad y no han dejado de trabajar constantemente, y pertenecen al batallón de arte monumental. Entonces, es un grupo que trae el compañero Cienfuegos, y digo, cabe la pena mencionar, Cienfuegos está hoy aquí en un lugar que nunca pensé que fuera a venir, y que traigo su libro dedicado en todos los lugares que me voy, porque siempre, hoy te caigo, y si llego allá, y de repente por una u otra cuestión no. Hoy viene enfermo, viene todo jodido de la espalda, pero aquí está, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no te apures, ¿no? Se decidió, aquí está, y aquí llegó. Y esto, digamos, yo te lo digo, el estar en contra de lo que te tienen que marcar, pues no. O sea, No, yo me acuerdo que una de las palabras que comenté en esa entrevista fue esto: maestro, ¿va a hacer usted su trabajo o va a dejar que le digan qué tiene que hacer de trabajo? Esa fue la pregunta que esto, más o menos. exacto. Pues la prueba está en que yo quería hacer mi trabajo y por eso renuncié, porque no me dejaron hacerlo, ¿no? Y entonces pues yo cansado y aburrido de que no me dejaban hacer realmente lo que se tenía que hacer, pues renuncié. O sea, no pude aguantar un momento más. La gente me decía, pues espérate, ya cambió el gobierno, van a hacer otras cosas. Yo no podía estar un solo día más recibiendo indicaciones de hasta para poder ir al baño, ¿no? O sea, y no,
cuando sí hacían falta recursos, entonces sí, maestro, tienes que moverte, tienes que buscar recursos, que una pipa de agua y que tienes que poner esto y que tráete camiones para que saquen la basura. Entonces ahí sí tenías que ser gestor, ahí sí tenías que ser director. Pero cuando yo les decía, se necesitan recursos porque pues, la basura cobra, Sí. el camión tiene que cobrar, es que no hay. Entonces, ¿cómo hacer recursos? Y cuando la gente solidariamente te dicen, nosotros queremos aportar. El grupo que está ahí de Boy Scouts, varias veces me aportaron y me ayudaron con el papel, con las cosas que se les pedía. Está también, ahorita no recuerdo, uno de los tlatoanis, vamos a llamarlo así, de lo que es el Temazcal. Se le pidió de favor apoyo y apoyaban a cada una de la gente y todos apoyaban porque son muy solidarios con la banda, ¿no? Porque ahí no parece algo federal, que ni siquiera tendrían que poner recursos nadie, sino que se tendría que mantener con los recursos del gobierno, pero nunca te dan un solo peso para manejarlo, ¿no? Yo tenía que poner que una manguerita, que una llave de mi bolsillo, ¿no? Y que ni pesos para esto, 500 pesos, 2 pesos para esto, 3 pesos de clavos. O sea, dices tú, bueno, ¿y cuándo voy a recuperar ese dinero? No lo recuperas. Ahora, el último, el que nos trajo aquí precisamente, Julio Huertas. ¿Cuándo se da cuenta que escribe? Yo creo que eso siempre me di cuenta, pero pues no sabía yo que había formas y reglas para escribir. O sea, siempre en la secundaria yo me mantenía de hacer tarjetas en donde le hacía yo, eran unas tarjetitas en albanene de 5x10, en las cuales yo le hacía un dibujito del famoso perrito ese Snoopy y le ponía una frase de amor, ¿no? Para ti con todo cariño, por ejemplo, ¿no? O te extraño, o cosas en ese sentido. Y yo las vendía en la secundaria y eso pues, me daba. Y de repente, pues, según yo escribía algunas frases personales y las ponía. Pero nunca fue en este sentido de haber escrito. Las cartas que escribí en ese entonces a alguien de ese tiempo, pues, no sé si existan, no sé si se acuerda, a lo mejor las rompió, las quemó, pero eran cartas intentando tratar de escribir hoy que lo veo de esta manera, tratando de escribir poesía, ¿no? Poesía. Claro, la prosa y la rima era lo que prevalecía en ese entonces en esos textos, que no sé, y no las tengo y no los recuerdo, ¿no? Octavio Paz. Entonces, maestro, yo le pregunto, sabiendo ya mi postura, ¿se considera poeta? No, tú lo dijiste, es algo sublime. Y realmente para ser poeta pues necesitas ser verdaderamente conocedor, ¿no? Digo, José Luis Borges, uno de mis escritores preferidos, pues es un señor que tenía bibliotecas y se las devoraba completamente, ¿no? Entonces, pues hacer una comparación de él con otro poeta, pues es un poco difícil, ¿no? Y además innecesario, porque Claro. no podemos, seríamos como pensar que por ser matemático alguna vez vamos a ser como un Albert Einstein. ¿no? O sea, digo, Un físico. hay que ser realistas. Y por eso a veces cuestiono mucho la poesía de hoy en día, porque unos son muy bonitos pensamientos, muy bonitas ideas, muy bonitas imágenes ahí puestas, pero distan mucho de una belleza. Sí. Yo creo que por eso el maestro Julio Huertas a mí me cae muy bien, porque es muy sincero, muy honesto en ese sentido, ¿no? Gracias. Entonces, este libro que yo estaba leyendo, pues estaba escuchando más bien, pero lo estoy leyendo, tiene cosas muy interesantes, muy buenas, con una necesidad de leerlas y releerlas, ¿no? Es que yo creo que todo el tiempo estás creciendo y tú no te puedes decir poeta hasta que la gente lo diga, ¿no? No te puedes decir pintor hasta que la gente lo reconozca. Algo que dijo muy cierto también en esta presentación es de que muchos nos autopublicamos. Sí. Eso es un defecto y una virtud. Sí, claro. Un defecto porque ponemos lo que nosotros queremos, al cabo nuestro dinero manda, y no nos damos cuenta si realmente son buenas o son malas. Y una virtud porque no hay otra forma de hacerlo. Claro. Y es lo que te digo, ¿no? O sea, la gente va a tener que determinar si eso no es bueno. Pero pues también, si tú tienes los recursos y escribes y consideras que eres bueno,
pues publica, ¿no? Porque de alguna manera eso te da el sentido de ubicación, o sea, sabes si sí o si no. Y bueno, yo, pues mis maestros que he tenido dentro de la creación literaria, yo mis respetos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Sergio García, Carlos Saad, Carlos Altamirano, por ejemplo, en cine, o el cineasta que nos enseñó pasos para poder hacer cortometraje. Está la maestra Rosina Conde, que nos enseña en cuento corto o en cuento. Tenemos a Israel Miranda dentro de la poesía. Tengo Carlos Saad en lectura de poesía en voz alta. Y cada uno de estos talleristas, el maestro José Francisco Conde Ortega, ¿no? Eduardo Cerecero, que fueron mis maestros, ¿no? Y no por eso quiere decir que yo sea bueno, ¿no? O sea, simplemente me dieron los principios o los inicios de lo que se tenía que hacer. Algo que me cuesta muchísimo trabajo escribir es el soneto, el haiku, la tanka, ¿no? O sea, son cosas que me cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque tiene métrica, porque tiene ritmo, porque tiene prosa, porque tiene sílabas, monosílabas. Y entonces, pues ahí no es solamente escribir por escribir, ¿no? El verso libre, ¿no? El verso libre. Que a veces basamos casi todo nuestro conocimiento poético en el verso libre, siendo que es una construcción oral que únicamente tramposamente acomodamos a la hora de escribir en párrafos escalonados y ya decimos esto es poesía, no cálmate. Si lo buscas como tal, es un cuento y bien bonito. Sí, digo, hay uno de mis maestros, por ejemplo, Israel Miranda, que tiene a bien nunca decir poesía, ¿no? Son tus textos, ¿no? ¿Cuántos textos trajiste? Y eso es lo que es válido, ¿no? A ver, déjame leer tu poesía, no, pues es un grave error, ¿no? O sea, estás escribiendo y muchas veces tú escribes de primera intención y crees que haber escrito lo mejor de ti y no quieres ni corregir. No le quites eso, porque si le quitas eso ya empieza a cojear, ya no funciona, Sí, ¿no? ya no funciona. Y no, Israel Miranda era de las personas que decía, esto es lo que traje, lo leía y no sirve, arréglalo. Yo tengo un poema que siempre ponía como ejemplo para, pues no calar, sino para ver qué me decía un nuevo maestro, ¿no? Me lo tallerió, por ejemplo, Israel Miranda, Carlos Saad, la maestra Tere Guarneros, que ya falleció, y a ellos les decía, ¿qué tal mi texto que tengo? Y siempre me decían, pues corrige aquí, esto no, pues checa esto, y todos, cuando yo lo corregía de la manera que me había dicho, ya me lo pasaba a algún maestro, lo llevaba ya corregido con el otro maestro y el otro maestro me decía, no, es que corrígele aquí, cámbiale acá, haz esto, piensa en una palabra nueva, algo diferente, esto está así, aquí hay un encabalgamiento, aquí está esto. Y entonces tú dices, bueno, ¿y entonces quién está bien? Sí. Alguien por ahí decía, y apenas me comentaba, que yo escribo porque me gusta, ya si les gusta a los demás, es su problema. Aquí el problema es el más importante de todos, ¿quién nos está leyendo? Sí, exacto. O sea, si nos está leyendo el amigo, que sabemos que es el amigo, el círculo cerrado de alguna vez yo decía del club de Toby, donde todos nos leemos, donde todos nos injuriamos, todos nos peleamos, pero al final de cuentas somos amigos y pues te da paso, ¿no? El público es donde tiene que ir. Claro. Entonces, esa gente, maestro, nos está leyendo, llegamos a esos puntos, llegamos a esa gente de pie, o seguimos todavía en esa carrera de querer llegar. El teatro, la música, estas artes plásticas, siempre la intención es llegar al público, pero parece que hay algo que detiene, ¿no? Pues en este caso yo creo que para eso se hace una publicación, y cuando a mí sale el libro, pues yo la verdad no recuerdo, pero creo que es como la octava vez que presento el libro, y pues dentro de las entrevistas creo que esta es como la quinta entrevista que hago y que hablo de mi libro. A eso me refiero, que hablo del libro y que he leído. Tuve la oportunidad en el Bicentenario cuando se presentó, que no hubo más que creo que 6 personas de público, pero ¿sabes qué fue lo que me llenó de satisfacción ahí, de esas 6 personas en el público? Una sola, que iba con su pareja y que tenía la referencia de que me había escuchado en una entrevista, no sé dónde, pero que ella venía, esa persona, un varón, venía a conocer un texto que se llama Soy un lobo, que
porque le había fascinado y le había gustado. Entonces, con eso me quedo, porque la escuchó, le gustó y me buscó. A pesar de que allí en el Bicentenario me cambiaron la fecha y la reprogramaron, y ellos fueron antes de la fecha programada. Y dijeron, pues que vengan a buscar, no, pues que el maestro la canceló. Le dijeron a él que yo le había cancelado y que la había cambiado de día. Pero el señor no se quedó con eso y fue nuevamente a la presentación, y ahí estuvo atento y hizo la pregunta y nos dijo, es que yo vengo porque lo escuché en una entrevista y el poema, no sé, algo que dice de loco, que no sé qué, que me gustó mucho, y vengo para que usted me platique y me lo lea específicamente. Quiero verte, sin cita, sin esperar a que el tiempo nos cruce en su camino, sin creer que el destino nos pondrá frente a frente. Deseo verte sin contratiempos, sin prisa, sin anteponer pretexto. Que el trabajo, la casa, la prisa que nunca se va y siempre está. Que en esta ocasión sea la prisa por encontrarse, para comernos el mundo con solo mirarnos sin decir palabra, darnos un abrazo que junte todos los pedazos que se han ido separando de nuestras almas olvidadas, por no tener tiempo para escaparse y buscarnos. Hoy quiero verte, porque no quiero cerrar los ojos por el temor de no poder volver a abrirlos. Urge desprenderse de los compromisos, de tirar la agenda y no saber a dónde, de correr y perseguir la noche con los ojos hinchados hasta el alba, respirar nuevamente la luz de un nuevo día. Quiero verte antes de que sea tarde y un pretexto haga presencia, o el simple cúmulo de inviernos en mi cuerpo no soporte tanto frío y el calor de tu presencia no pueda darme un día más de luz y claridad. Que escuchar tu voz vuelva a ser alimento para sobrevivir las tempestades de la oscuridad que yo mismo provoqué. Deseo verte, pero ya. Por eso dejo el texto y me doy a la tarea de buscarte sin esperar un día más o dejar la responsabilidad a un Dios que nos ponga en el camino. Solo verte mataría mis miedos de cerrar los ojos una vez más para descansar y reiniciar una nueva jornada. Gracias.